a nombre de la Secretaría de Extensión Académica de la Facultad de Filosofía y Letras y del Centro Nacional de Investigación Teatral Rodolfo Sigli, agradezco su presencia y agradezco infinitamente la presencia de Karina Gidi, Gracias. de Jaime Chabó, Gracias. invitados excepcionales, quienes pues cuentan con una experiencia vasta, importante en el terreno de la escena mexicana de los últimos años. Voy a contextualizar un poquito el libro al que hizo referencia Ignacio Escárcega con relación precisamente a lo que sucedió hace 50 años y que de alguna manera este coloquio tiene la intención de conmemorar este aniversario, estas bodas de oro, digamos, de la aparición de un libro. Es raro en las efemérides conmemorar la aparición de una publicación. Generalmente conmemoramos centenarios de nacimientos de dramaturgos importantes, fallecimientos, acontecimientos, pero que aparezca un libro, y un libro tan importante y tan relevante como es este, pues es loable que ahora lo estemos honrando, trayendo otra vez a cuenta las preguntas y las reflexiones de aquel entonces. Y allí en ese libro a Salvador Novo le llama la atención en primer lugar preguntar qué enfermedad le aqueja al teatro para recurrir a una junta de médicos en solicitud de su diagnóstico. Es decir, que debemos preguntar qué pasa con la escena como si estuviera enferma, o tal vez cabría afirmar que vale la pena poner en evidencia los logros que ya avanzada la segunda década del siglo XXI, y a pesar de que se haya pronosticado desde finales del siglo XX su desaparición, tiene la escena mexicana su trascendencia internacional, su diversidad y amplitud a todo lo largo del país, y que se haya emancipado finalmente del feroz centralismo capitalino para haber abierto el desarrollo de teatralidades originarias de comunidades, zonas, territorios con determinadas necesidades y características de hacer y organizarse para hacer un teatro digno y compañías de danza respetables. Al final de la publicación termina Rafael Solana diciendo: ojalá que efectivamente tengan estas conferencias la resonancia que se merecen y que el teatro mexicano que todos amamos salga adelante de los males que padece, que le hemos diagnosticado y contra los cuales lo hemos recetado, y llegue a ser un día lo brillante que debe ser, con el concurso de todos y a pesar de la hostilidad de algunos entre sí, y que no ha sido sino de bandería y de momento, puesto que en el fondo nos liga a todos este amor por el teatro, que nos hará olvidar esas pequeñas y personales diferencias y todos pelear en el mismo partido por el bien del teatro mexicano. A nuestros participantes se les convocó con 3 preguntas sobre las cuales bordar la charla. Una, ¿cuál ha sido su participación en la escena mexicana en los últimos años? Y quiero presentarles, en primer lugar, al maestro Jaime Chabó, quien es dramaturgo, estudió letras hispánicas y literatura dramática y teatro en la UNAM, así como cine en el CUEC, becario del Sistema Nacional de Creadores de Arte, dirige la revista de teatro Paso de Gato, ha sido merecedor en 3 ocasiones del Premio Punto de Partida de la UNAM en 1987, 1988 y 1989. Premio Nacional de Dramaturgia Fernando Calderón, 1990, Premio Iniciación Dramatúrgica, 1989, Premio al Mejor Teatro de Búsqueda, 1994, Premio Oscar Liera por Mejor Dramaturgia Actual, Premio Nacional Obra de Teatro, 1999, Premio Filich de Dramaturgia, el Mejor Teatro para Niños, 1999, por Sin Pies ni Cabeza, Premio Nacional de Dramaturgia Víctor Hugo Rascón Banda, 2006, por Rachid 9/11, Medalla Especial del Celsi de España, 2010, Premio Teatro del Mundo de la Universidad de Buenos Aires, 2010, Premio de Dramaturgia Juan Ruiz de Alarcón, 2013. Ha sido investigador teatral, maestro, articulista y guionista de medios. Y bueno, aquí, aunque ponderen todos estos premios, quiero decir que además Jaime Chabó ha estado vinculado con
las instituciones para llevar adelante proyectos de impulso precisamente a la dramaturgia y al conocimiento y a la teoría del teatro mexicano, proyectando la editorial Paso de Gato y proyectando otros proyectos como la Feria Internacional del Libro Teatral, en la cual colabora junto con el CITRU y la Coordinación Nacional de Teatro, así como también el Premio Internacional de Ensayo Teatral. Y pues con toda esta presentación creo que estamos ante una persona que nos puede arrojar preguntas, dudas, controversia o lo que sea. Adelante. Bueno, espero que se escuche. Ah, sí está amplificado. Sí. Qué bueno, porque ando medio jodido de la garganta. Bueno, voy a estar usando mi vaporizador, que es el cigarro electrónico. Es una máquina de humo de teatro, es vapor, es glicerina, es lo mismo que se usa. Puro efecto. Entonces es puro efecto. Yo partiría de retomar justo las efemérides que se acaban de leer para contarles que yo nací cuando en México, para ser dramaturgo, tenías que ser parte de estar amparado más bien bajo el paraguas de un gran maestro, ¿no? Estaban los hijos de Carballido, estaban los hijos de Luisa Josefina Hernández, los hijos de Hugo Argüelles o los de Vicente Leñero. Es decir, si no pertenecías a un taller de dramaturgia de estos grandes maestros, pues difícilmente había posibilidad de desarrollo, además de que no había posibilidades formativas reales. Digamos que sigue faltando, pero hay mucho más. Y entonces yo fui alumno brevísimamente de Hugo Argüelles. Renuncié a hacerlo porque no me gustaba la megalomanía de Hugo. Y los que se convirtieron en mis grandes maestros fue uno que no se mencionó. Claro, es que la nómina es grandísima, que es Gerardo Velázquez, que tuvo un final muy trágico, que era un enorme dramaturgo y era muy buen pedagogo. Y otro de mis grandes, otro maestro a la distancia fue Óscar Liera, y otro de mis grandes maestros fue Jesús González Dávila. Con González Dávila yo no participaba en un taller en su casa, sino que le daba mis textos y él me criticaba. Y bueno, en la generación a la que yo pertenezco, que es la de Luis Mario Moncada, Estela Leñero, Jorge Celaya, Silvia Peláez, etcétera, nosotros formamos un taller, que era un taller completamente atípico, porque era acéfalo. Las primeras sesiones las estuvo queriendo dirigir y queriendo convertirse en nuestro maestro Tomás Urtuzástegui. Lo expulsamos muy pronto, acabó corrido del taller, y el taller funcionó 10 años de manera acéfala. Nos veíamos una vez a la semana, nos veíamos todos los lunes durante 10 años. Primero fue en mi casa, duró mucho tiempo, estuvo funcionando en mi casa. ¿Y qué hacíamos? Nos juntábamos a leer nuestras obras y nos las hacíamos pedazos, con muy pocas herramientas. ¿Por qué? Porque había muy pocas herramientas. A ustedes ya les tocó pertenecer a una generación en donde tienen un enorme acceso a materiales teóricos y por internet o libros. El fenómeno, el boom de las editoriales mexicanas realmente a ustedes los ha beneficiado y no saben el trabajo y el proceso que ha sido tener esta conquista, pero a mi generación no. No teníamos acceso a materiales teóricos, era fotocopia de la fotocopia de un material que en Colombia o que en España, bueno, era un desmadre, ¿no? Y que era lo que privaba la teoría genérico-estilística. Y finalmente mi generación abrevaba también mucho de la nueva dramaturgia mexicana, y teníamos que pertenecer, ¿no? Y Julio Castillo se burlaba de ellos. Les decía, ay, mano, es que ustedes son reterrealistas. Y si uno no era reterrealista,
entonces salía expulsado del Parnaso. Es decir, Víctor Hugo Rascón Banda, o González Dávila, etcétera, incluso te agredían, ¿no? Y justo es mi generación la que se empeña en utilizar pantallas, en pensar en la posibilidad de una dramaturgia de la imagen, digamos que fue la moda previa a la narraturgia, ¿no? Entonces, para nosotros la moda y la vanguardia era la dramaturgia de la imagen, en fin, le causábamos mucho rechazo a la nueva dramaturgia mexicana, a ese movimiento, a esa franja de varias generaciones de autores, porque no era una generación la nueva dramaturgia mexicana. Eran muchas generaciones, era desde Norma Román Calvo pasando por Tomás Urtuzástegui, y metían en la canasta también al pobre de Flavio González Melo, aunque evidentemente él era de nuestra generación. Y también la diferencia enorme de nuestra generación fue romper con el pleito casado que existía entre autor-director, ¿no? Los directores decían no hay mejor autor que el muerto, y si ustedes contemplan las carteleras teatrales de aquella época, se van a encontrar con que ni el 20% de la cartelera era de autor nacional. Ni de las grandes, ni de las vacas sagradas y mucho menos de los chiquidramaturgos, ¿no? Nosotros no teníamos acceso a los escenarios. Pero contábamos con algo mucho mejor, que era la complicidad con los directores. Nosotros entendimos muy rápido que nosotros no teníamos por qué entrar en comprar ese pleito ancestral que todavía cargaban los Rascón Banda y, y por supuesto Emilio Carballido, Sergio Magaña, a un Leñero, porque Leñero, a pesar de las mancuernas que hizo con Tavira, etcétera, seguía habiendo esa rencilla con los directores, de no leen bien mi texto, ¿no? En esa poética de me tocas una coma y te mato, ¿no? Del texto es algo sagrado, y letra, no sé, divina, ¿no? Y mi generación lo entendió al revés. Por favor, no te es cómodo ese texto, Karina, cámbialo, ¿no? Encontremos otra manera de trabajar, además de que comenzamos a hacer procesos de creación del texto en la escena, con los actores y con los directores como cómplices. Pero también mi generación fue la generación del multirol, es decir, éramos directores, actores, autores, o nos metíamos en la producción o en la difusión de las obras, es decir, ya no entendíamos el papel del dramaturgo como de un güey escribiendo historias en una torre de marfil y esperando que algún día sus textos llegaran a la escena. Tomamos el escenario por asalto y nos costó 3 huevos y no hubo quien nos prestara uno. Fuimos al banco de huevos y no éramos sujetos de crédito. Nos costó muchísimo trabajo. Publicar por vez primera era tarea imposible. Era verdaderamente conquistar el Everest. A la generación que les precede a ustedes ya no les costó nada de trabajo, o casi nada. Y a ustedes no les ha costado gran cosa, y ni les va a costar gran cosa llegar al escenario, pero a mi generación le costó mucho trabajo. Abrimos esa brecha, rompimos con ese pleito autor-director y establecimos complicidades. Eso fue maravilloso. Además de Alejandro Ainsley, que ya lo mencionaron, yo muy pronto hice complicidad con Philippe Amand. Tuvimos 2 espectáculos que fueron El ajedrecista y Perder la cabeza. Luego Philippe se dedicaría totalmente de manera exclusiva a la realización escénica y abandonaría el rol de director, lo cual fue una pena. Entonces, por un lado, bueno, y luego se nos olvidó la moda de la dramaturgia, de la dramaturgia de la imagen y demás. Eso nos duró como 5 años, para que vean que las modas son pasajeras. Y muy pronto
yo me obsesioné con, ante la falta de materiales teóricos, me obsesioné por ser un coleccionista, iba en pesquisa, tras pesquisa, buscando nuevas teorías, y también estuve muy vinculado desde el principio con revistas teatrales. Estuve vinculado con la revista escénica de la UNAM, colaboré también en la revista Tramoya, y muy pronto en repertorio. Colaboré mucho tiempo con Rodolfo Obregón, y veíamos cómo iban muriendo las revistas. Parecen ser indefectiblemente a lo largo de la historia de México unos bichos de muy difícil vida, ¿no? Hay revistas que han durado un número, hay revistas que nunca han salido. ¿Quién no ha participado? ¿Quién no ha dicho, deberíamos de hacer una revista? Bueno, supongo que ya no, porque ahora hagamos un blog. Pero en ese entonces, yo no sé el maestro Escárcega, pero seguramente también se le antojó algún día hacer una revista. Cuando murió la revista Repertorio al tiempo, yo dije, nos falta una revista. Y bueno, nació Paso de Gato, que ya tiene 15 años, y que no es que teniendo 15 años la haya librado. La historia de las revistas en México es la de su muerte, su desaparición. Esa es la constante. Y bueno, el paso natural fue convertirnos en editorial. Esta obsesión de dotar de materiales teóricos a esta comunidad, a este gremio teatral mexicano, se volvió una obsesión. Y fíjense que es bien interesante, porque hay libros teóricos que ha publicado Paso de Gato que no necesariamente significa que yo comulgue total al 100% con todas las teorías, pero yo creo que es importante conocerlas y que es importantísimo hacer un corpus de textos que dialoguen entre sí, que se contradigan, que se peleen, porque no hay otra manera de construir discurso. Quiero decirles que soy muy refractario a las modas, ¿no? En el elevador de la Torre de Humanidades hace como 3 años, me subí al elevador, venían 2 chicos que no estaban en mi clase de dramaturgia, y uno le dice al otro, yo soy postdra, ¿y tú? No, yo expandido. Y dije, ay güey, y ni leyeron alemán, ¿no? Esto no quiere decir que no me interesen todas esas teorías. Yo publiqué los libros para Latinoamérica, así que sería muy tonto de no estar interesado. Soy fanático y he escrito decenas de páginas de teatralidades que no tienen que ver con la textualidad, o más bien con la dramaturgia vista desde un concepto tradicional, como Teatro Línea de Sombra, como Lagartijas tiradas al sol, las cosas que hace Alberto Villarreal, etcétera. Soy fanático de ellos. Entonces, esto que les digo no es un prejuicio, es simplemente que me gustaría mucho que ustedes se acerquen a los libros y verdaderamente los pongan a dialogar. ¿Por qué? Porque no es sino hasta que estén disparándose como en un colisionador de hadrones las ideas en su cerebro, es que verdaderamente las cosas tendrán sentido. Quiero decirles también que en los últimos años he sido un obsesivo de la pedagogía de la dramaturgia. Me he obsesionado por ir desarrollando una pedagogía de la escritura teatral, no solo fabular. Tengo muchas preguntas sobre lo no estrictamente fabular, y de hecho también lo decía en una presentación de un libro mío en El Milagro, que algo que ha sido muy hermoso en mi carrera es haberme convertido en alumno de mis alumnos, es decir, de escuchar y de ver practicar
a algunos de mis alumnos escrituras muy diversas a aquellas con las que yo comencé a practicar, me ha sido muy apasionante desarmar los juguetes que a ellos les apasionan para poderlos armar y hacerlos propios. Es decir, me he convertido en alumno de mis alumnos y eso me parece también fascinante. Y bueno, pues no sé, en los últimos años pues no he dejado de escribir, ahí están, tuve la fortuna hasta, se me acabó la racha, chingao, en julio de este año se me acabó la racha, llevaba 2 años y medio en cartelera en la Ciudad de México sin bajar ni un mes, con obras distintas. Y bueno, ustedes podrán ver de mis primeras obras que son estrictamente dentro de una tradición, a obras como Ogyeneshka, érase una vez, o Rashid 911, que es, en esa obra no hay una sola escena que no responda a una investigación dramatúrgica teórica. Cada escena tiene una proposición que me hice de desarrollar algún aspecto teórico y demás, hasta obras como Niños Chocolate, que a lo mejor alguno la vio ahora en el Foro Sor Juana, etcétera. Pues no he dejado yo de hacerme preguntas sobre mi quehacer, porque creo que el día que se nos acaban las preguntas, en ese mismo instante estamos dejando de ser creadores. Y gracias, Jaime, ahí vamos a dejar ¿sí? por ahorita porque ya estás invadiendo un poquito la siguiente pregunta. Y vamos con... A mí me llama la atención varias cosas que dijiste, ¿no? Es esto del cambio, de algo que ya nos hablaba Estela Leñero en la mañana, en donde hay un cambio de la literatura dramática a la dramaturgia escénica, y que creo que de alguna manera hay coincidencia en ese sentido, y que a lo mejor podemos ver que es un impulso de esta misma generación, esta idea de pertenecer de la tradición a un dramaturgo y a una especie de camarillas y tener que de pronto pelearte con los que están con el otro por nada más porque aquel ya estaba peleado, de pronto era una dinámica establecida. Luego otra cosa que me llama la atención es pensar que a esta nueva generación no le va a costar el mismo trabajo para llegar a escena. Quizás, a diferencia de otros años, no eran tantas personas que accedían a la escena o interesados en el teatro como lo es ahora, que hay una demanda una mucho explosión mayor, demográfica tremenda. y yo creo que les va a costar mucho más trabajo que posible. nosotros, porque la competencia es mayor, ¿no? Hay más carreras de actuación, hay más posibilidades de estudio, ya empieza a haber maestrías y posgrados y posibilidades de desarrollarse, es decir, de entretenerlos más tiempo estudiando para que no lleguen al teatro, ¿no? Entonces, no sé si realmente les vaya a costar menos trabajo llegar a escena. Sí será más fácil que tengan acceso a la información, por supuesto, porque el boom de las redes sociales, del internet, han facilitado las cosas, porque como decías antes, conseguir un texto y después conseguir una fotocopiadora y que nos pudiéramos tener los recursos para fotocopiar el texto, bueno, a veces hasta nos lo rolábamos. Y la vida, lo de las revistas también me llama la atención porque sí es un síntoma, aún a pesar de los blogs, aún a pesar de hoy en día que digan, vamos a hacer una página web, tampoco hay continuidad en eso. No hay una conceptualización y una continuidad. Por eso es importante. Y un impacto, y es muy importante. ¿No? El Cidru también tuvo su revista, que también duró un tiempo y terminó. Entonces sí creo que son esfuerzos muy grandes y que hay que sostener de manera colectiva. Continuamos con Karina Gidi. Ella es actriz de teatro, cine y televisión. Ha participado en 11 películas, protagonizando 5 de ellas. Ha sido nominada al Ariel como Mejor Actriz por Demasiado Amor, de Ernesto Rimoch, y también por su actuación en Abel, de Diego Luna, que la hizo participar en el Sundance Film Festival y en el Festival de Cannes, y por la que fue nominada al Premio Actriz del Año que otorga Canacine. Ha ganado en 2 ocasiones el Mayagüel a la Mejor Actuación Femenina en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara por Demasiado Amor y por Tercera Llamada, de Francisco Franco, que se estrenó en el 2013.
Ese mismo año ganó como mejor actriz en el festival Short Shorts por La habitación, cortometraje de R.S. Quintanilla, no sé si es Raúl Quintanilla. Raúl Sebastián, Raúl su hijo. Sebastián, su hijo. Ha trabajado en más de 25 obras, entre las que destacan La voz humana, de Jean Cocteau, Rock and Roll, de Tom Stoppard, Neurastenia, de Jiménez Escalante, e Incendios, de Bakhtin Wahab, por la cual en 2011 recibió el premio a la mejor actriz otorgado por la ACPT. En 2014 ganó el premio Mejor Actriz de Comedia que otorga la APT por la Tic Tac Boom, de Sabina Berman, y el premio Mejor Actriz de Monólogo que otorga la ACPT por la voz humana de Jean Cocteau. Estas tres últimas son asociaciones de periodistas de teatro y en ese sentido, bueno, es su participación como actriz de teatro, a quien con la misma pregunta le cedo la palabra. ¿Cuál ha sido tu participación en la escena mexicana en los últimos años, Karina? ¿Cuántos son los últimos años? Los últimos ¿De cuándo para acá? 5. Jaime se echó Yo me fui, desde yo que me fui empezó. desde que ¿Hiciste tu empecé, biopic? perdón. Jaime, bueno, Ahorita. Jaime se fue a los últimos años desde que nació. Pero es que agarré la... Perdón, sí. Pero estuvo bien porque no... Faltaba contexto de esas... Había que Perdón. poner contexto. O sea, desde que naciste. Yo me crié, artísticamente hablando, con varios maestros, pero a quien considero más trascendente, el que llegó más profundo para mí en mi formación como creadora escénica, es Ludwig Margules, en paz descanse. Y él era un maestro y un director muy peculiar. Te hacía sentir que cada uno de los proyectos en los que estabas era de una importancia para la humanidad como el agua, como el aire. Había que buscar la mayor verdad escénica, la mayor complejidad escénica, la mayor profundidad que se pudiera lograr para poder retratar a los personajes como seres humanos que idealmente alcanzaran a hacer vibrar el corazón del espectador. Era una misión para él que requería de todo el músculo cerebral, es decir, él era de los pocos directores que pedía actores inteligentes, que no quería que fuéramos bestias sensibles, capaces de sentir. Sentir lo hace cualquiera, sino lograr poner el sentimiento, la emoción, dentro de la forma de pensar del personaje en el contexto que marcaba y necesitaba la obra. Entonces, planteaba desde el día 1 que poder lograr la escena y poder llevar a buen término la obra era un trabajo de guerreros. Y en ese sentido a mí me dejó para siempre una sensación de importancia, de que lo que hace uno es importante, que lo que hace uno tiene una utilidad real y concreta para la sociedad. Muy alejado de la frivolidad, muy alejado de las egomanías, muy alejado del sentimiento superficial, fácil, muy alejado de la autoimitación. Él, al revés, hubiera dicho: si ese texto no te acomoda, busca que te acomode. Haz lo que tengas que hacer para que el texto te acomode. Entra del personaje como tengas que entrar para que el texto te acomode. Y luego estaba dentro de todo eso y de toda esa investigación muy seria que ocupaba tu cabeza, el deseo de que una vez que hubieras construido ese espacio muy razonado, muy concreto, muy investigado, pudieras volar intuitivamente por encima de eso. Ponerlo a un lado y volar intuitivamente con ese material, para lo cual, además de ser muy inteligente, muy trabajador, tenías que ser muy audaz y animarte a correr el riesgo. Para él lo importante era correr el riesgo de caerse para adentro. Nunca se trataba de descuidar a los compañeros, nunca se trataba de ponerte en peligro físicamente,
pero sí de dejar que algo, que tus membranas internas estuvieran en un cierto peligro para que ocurriera una vibración interna que fuera lo suficientemente verdadera para que el espectador sintiera algo y le pasara algo y le provocara algo. En ese sentido, pues en los últimos años me siento más orgullosa de las clases que he dado en provincia, de un taller que diseñé que se llama Actuación Emocionante, y de un diagrama que hice también a partir de lo que yo he aprendido y cómo yo opero como actriz, y que desde que me quité la idea de que tenía que ser una iluminada para poder dar clases, lo comparto lo más sencilla y llanamente que puedo con los alumnos que estén dispuestos a encontrarme a la mitad del camino. Hay muchas cosas que no se enseñan, sino que se aprenden. Requiere de la voluntad del otro para venir y encontrar en los datos que pueda tener de aquí y de allá su propia cocina actoral. Para eso también tuve 3 maestras que nunca fueron mis maestras, o sea, nunca supieron que fueron mis maestras. Hay otras también, pero estas 3 creo que fueron muy, muy importantes, sobre todo en esa época. Una es Julieta Egurrola, de la que aprendí la importancia de permitir que las palabras hagan una resonancia interna. La forma en que Julieta, si ustedes lo observan, la forma en que Julieta paladea las palabras es realmente para quedarte sin aliento. Esto que está tan de moda ahora y que me enerva tantísimo, que es una especie de hiperrealismo, una cosa cotidiana, urbana, contracultural, cool, Naturalito. de actuar natural, lo más común es llamarlo así, naturalito, que me parece atroz, porque pasan por encima de las palabras sin permitir que caiga el significado adentro de uno y resuene en cada una de las células del cuerpo. Eso fue Julieta Egurrola para mí. La otra era Margarita Sanz, entonces, ahora not so much. Ella tenía una peculiaridad en la forma de conectarse con el material que siempre la hacía única, profunda y única. Y la otra era Angelina Peláez, que ella es capaz de volver materia dramática las páginas amarillas de la sección amarilla. O sea, ella es capaz de hacerte llorar leyéndote, no sé, lo que está atrás de la caja del cereal. Es increíble cómo puede transformar en materia emotiva cualquier cosa que toque, una disposición para sentir, una entrega, una apertura, un contacto con la fragilidad humana. En los últimos años, pues he hecho algunos montajes, pero en el último par de años he estado bastante alejada de la escena mexicana. Vulgarmente se diría que está una en crisis con respecto a mi labor con la creación en el teatro. Siento que llegué a un punto a partir de ciertos montajes y de mi trayectoria en que para seguir avanzando no puedo avanzar en línea recta, tengo que virar hacia algún lado para poder sentir que evoluciono como artista y que hay una poética mía que se sigue construyendo y que no estoy solamente de una forma egomaníaca coleccionando personajes idealmente bien interpretados y que me vaya yo a mi casa sintiéndome que lo hice muy bien, sino algo que de verdad represente una evolución para mí y un crecimiento para mí. He estado muy involucrada en cierto tipo de activismo, me siento conectada con la sociedad de otra forma también, y en los últimos años, bueno, salvo haber hecho una luna para los malnacidos de O'Neill, que fue una experiencia muy especial para mí con Mario Espinosa, con quien tener un diálogo creativo es muy importante, fue un gran regalo ese año. O haber hecho Rock and Roll de Stoppard con mi amigo Alonso Ruiz Palacios. Lo demás no ha sido, bueno, y terminar un ciclo que empecé en el 2009 con una obra que fue muy importante para mí, que se llamó Incendios,
que sí requirió ahí de todo mi músculo. Mi participación en ese sentido, pero creo que ahí me estoy igual desbarrancando hacia la siguiente pregunta, sí es muy de co-creadora. Yo sí, uno de los piropos más bonitos que me han dicho me lo aventó Luis Mario, una vez que dijo, dueña absoluta del escenario que pisa. Sí es importante para mí no sentir que soy plastilina del director, sino que estoy creando con él un universo, que soy aliada, que soy su brazo derecho, para poder juntos crear un universo y crear una realidad dentro de la ficción que sí sirva para algo. Entonces, después de esos montajes, siento que he llegado hasta un punto en mi deseo de explorar la complejidad humana y la voluptuosidad emocional hasta niveles de imprudencia. Pero creo que hay que hacer más, o sea, creo que hay que buscar más y creo que hay que seguir nutriendo el instrumento y la búsqueda y seguir reflexionando sobre qué es para dónde queremos llevar el teatro. Esta democratización, quizás un poco de lo que hablaba Jaime, y con el efiteatro y con los microteatros, y salen dramaturgos de abajo de las piedras, y salen productores de abajo de las piedras, y por un lado tiene una cosa muy hermosa porque el arte deja de ser un espacio elitista donde solamente algunos cuantos van a poder entender los versos de Octavio Paz y se pone al alcance de todos. Y a mí lo que me saca un poquito ronchas al respecto de eso es la sensación de falta de exigencia, de falta de rigor, de falta de un compromiso más profundo, de un deseo de realmente hacer que algo reviente en la escena, que algo reviente adentro de ti, en el mejor de los sentidos, para sí sentir que hay una expansión de uno como artista, buscando su camino y lo que uno quiere decir. Yo me he topado con amigos muy cercanos a los que le preguntas, ¿y por qué está esta escena así? ¿O por qué lo dices de esta forma? ¿O por qué? Y te dicen, no sé, así me lo pidió el director. Y yo, sin querer ser una actriz problemática, aquí está un director que espero no me desmienta, sí soy alguien que quiere sí adueñarme de cada una de las cosas que hace el personaje y de cada una de las cosas que dice y de cada uno de los silencios que tiene. Teníamos un rezo con Ludwig Margules que era, porque para él todo era de vital importancia, cada movimiento significaba, las pausas eran una atmósfera que había que habitar. Entonces en el camerino de una obra de Pinter, que fue lo primero que hice con él, decíamos, Arca de la Alianza, lléname las pausas. Porque de pronto no sabía si estabas teniendo el suficiente volumen, y con él además lo que aprendí era una grandísima economía de movimiento. Casi todo para él era excesivo. Esto que hacemos ahora, de pronto las actrices de estar en escena haciéndonos así, él se hubiera muerto así, se hubiera caído fulminado. No muevas las manos, mi cielo, nos decía cuando estábamos haciendo alguna escena y gesticulando de más, porque la verdad era muy central, la verdad estaba muy colocada en un lugar muy pequeñito, muy esencial y muy profundo. Entonces, bueno, esa fue mi educación, eso es de donde yo aprendí, mamé lo que sé, lo que transmito a mis alumnos. Me siento muy orgullosa de haberme puesto a enlistar lo que yo considero que son las 15 virtudes del actor, porque son las cosas que yo deseo para mí, no porque sean ninguna verdad absoluta para nadie, pero son las cosas que yo busco promover adentro de mí para sentir que él, donde esté, cuando me mire, se puede seguir sintiendo orgulloso de mi trabajo. Y prefiero de pronto no hacer, prefiero de pronto
decir que no a las obras de teatro en vez de entrar en esta cosa que les digo, ególatra, de ir una tras otra, soltando currículum en las conversaciones de terraza de la fiesta, de ahora en qué estás, pues estoy haciendo tal y tal y tal y tal. Hay una anécdota muy bonita que ilustra muy bien esto de una forma, de hecho, bastante pornográfica, porque estábamos en el mismo camerino, Julieta Egurrola y yo, y llega Alejandro Calva a presumirnos con cara de agotamiento que había dado 8 funciones esa semana, porque estaba haciendo el Don Juan de Molière con nosotros de jueves a domingo, pero aparte estaba haciendo teatro escolar en las mañanas y además los martes daba función de otra cosa en la gruta y tal, y entonces estaba súper exhausto. Y Julieta se voltea con la frialdad que ella puede llegar a tener con la... Por decirlo suave, estamos apenas empezando. Y le dijo, estás en todas esas obras, ¿y a qué hora actúas? Esa es Julieta Egurrola, señoras y señores. Así puede ser la Miss. Bueno, no importa, tenía razón. O sea, esta cosa de... Bueno, ya me estoy repitiendo como el gazpacho. ¿Me entendieron lo que quiero decir? Tocas un conflicto ético y una paradoja para la gente que se dedica al teatro, para los estudiantes que se están preparando para hacer este teatro, que igual sus alumnos les inculcan toda esta necesidad vital, porque sea el teatro como el agua, como el aire, como una necesidad real, ¿no? Que la gente necesite ir al supermercado y comprar una botella de agua, que necesite ir al teatro para poder vivir, y que de pronto se democratiza hasta hace un boom y se superficializa, sí. y que de pronto también el actor tiene y quiere y se merece vivir del teatro, sí. Y de un teatro digno, y que muchas veces no sucede, y entonces es un trabajo agotador porque tienes que ensayar, porque tienes que estar en 20,000 cosas y llamados y demás, y se vuelve un conflicto no ético y una paradoja. Un poco sí. Ahí tiene uno que elegir. Yo empiezo una serie la semana que viene, porque hay que ganar dinero, porque hay que trabajar. Uno elige lo mejor que puede dentro de las posibilidades de la carrera de cada quien. En ese sentido, yo no puedo quejarme para nada, sería muy ingrata si lo hiciera. He tenido una carrera absolutamente privilegiada. Hace muchos años que tengo la posibilidad de elegir qué acepto y qué no. Pero es verdad, de pronto si haces una temporada en la UNAM, a lo mejor no alcanza para pagar la colegiatura de las niñas. Y entonces hay que intercalar la temporada en la UNAM con la serie de televisión, donde lees y dices, Madre Santa, tengo que decir esto y que sea verosímil, y luego pues ya te vas llorando al banco a cobrar tu cheque, ¿no? Con una carretita. Vas así Si te quedas instalado allí, es una elección. Gente que lo hace, es una elección. Para mí, no desdeño ninguno de los medios, y a todos les encuentro el chiste y la gracia y el encanto y el aprendizaje. Sí creo que si haces demasiada televisión seguida, daña el instrumento. Sí lo creo. Pero si vas campechaneando y haces cine, y luego haces teatro, y luego haces tele, y luego vuelves a hacer teatro, y luego das clases, y luego haces cine, y luego no haces nada más que hacer boffins con tu hija o con tus hijas o con tu novio y te vas de vacaciones. O sea, creo que se puede ir y venir y está todo bien. Si se hace demasiada televisión, sí creo que puedas meterte en un problema después con tu capacidad expresiva y tu capacidad de profundizar. Sin duda no estoy en contra de hacer televisión, creo que hay que hacerlo, creo que hay de televisión a televisión. Cuando he hecho cosas en Canal 11 me voy a dormir más tranquila. No estoy contribuyendo tanto a la imbecilidad nacional. Lloro menos de ir al banco, eso sí, es Canal 11, pero duermes tranquilo, eso es una bendición. Y luego cuando haces otra clase de cosas, pues más bien hay que tener el cuero duro y disfrutarlo, y ya son solo unos meses. Si tu camino es si tienes claro el camino por
por el que quieres andar, no es grave y a veces es absolutamente necesario. Para mí lo ha sido y lo disfruto. Sí encuentro la forma de pasarla muy bien en los llamados y disfrutar y decir cosas como, esa zorra solo te quiere por tu dinero. Y no creo que hayas escrito una línea así, chavo, entonces... Ahorita te digo. A ver, Jaime, ¿cuál es tu posición teórica frente a la creación escénica? No, bueno, pues... Para escribir una línea así. Me encabalgo un poco en lo que dice Karina para reflexionar en torno a lo que he visto en la escena nacional en los últimos años, porque además nos llaman de jurados a muestras estatales, etcétera. Y yo veo en la escena nacional que no está jerarquizado cuál es el teatro profesional, cuál es el teatro semiprofesional y cuál es el teatro francamente amateur. Porque los amateurs igual van y le palmotean al funcionario de su localidad por presupuestos y demás cuando le dedican 2 horas al día, si acaso, al teatro, o 3 días a la semana, 2 horas, ¿no? Y entonces los resultados son unos espantos tremendos, en donde se abre el telón y lo que ves es un decorado, en donde aparecen 2 personajes sin tono muscular, ¿no? Y abren el hocico y dices, esto se fue a la mierda y nos falta hora 45 de obra. ¿No? Mauricio Jiménez y yo, había unas caricaturas, ustedes están muy chavitos, de la Warner Bros., en donde un perro, un gato siempre perseguía a un pajarito y un perro siempre acababa chocando el gato con el perro, que era un bulldog tremendo, y entonces lo agarraba del pescuezo el perro al gato y el gato decía, no, lo de la fuente no, en nombre de la humanidad. ¿En qué consistía? Le ataba una cuerda a la cola al gato y esa cuerda pasaba por un charco de lodo, por una barda con vidrios, por una tubería, etcétera, hasta acabar en una revolvedora y acababa siendo una estatua en donde se paraba el pajarito. Entonces siempre decía, no, lo de la fuente no, en nombre de la humanidad. Eso es lo que me pasa, que no solo en los estados, también en la Ciudad de México, yo veo mucho teatro hecho de espaldas al espectador. Es decir, en donde a los creadores no les pasa ni por un momento que lo que hay que hacer es profundamente eficaces en la recepción, en trabajar con la recepción, con el espectador. Esto te lo podría teorizar porque, bueno, otro de mis grandes maestros fue José Sánchez Sinisterra, y bueno, de ahí ya me metí a estudiar qué pasa con las neuronas espejo, con teatro y neurociencias y demás, y cómo estamos manejando la recepción. Y finalmente, en una conferencia que di, no importa dónde, en un lugar muy mamón, en Buenos Aires, yo hablaba justamente de la recepción y de las estrategias escriturales para atrapar al espectador y manejar sus emociones, su corazón, su indignación, su tal, y alguien levantó la mano y me dijo, lo que usted está proponiendo es manipular. Y le dije, efectivamente, a huevo, efectivamente. Nuestra chamba es manipular al espectador. Que se cague de miedo, que le dé taquicardia, que llore con nosotros, que se ría, que etcétera. Por supuesto hay gradaciones, pero hay un teatro comercial, por ejemplo, muy eficaz en hacer esas cosas. Pero ahora Netflix es una gran adicción. ¿Cuántas series hay tan maravillosamente articuladas para manejar las emociones? Y esos son efectos que se producen, no son chiripas. ¿Por qué en la película de nosotros, los pobres,
con Pedro Infante y ¿cómo se llama la actriz? Bueno, La Chorreada y Pepe el Toro, volvemos a llorar. Blanca Estela Pavón, ¿no? Blanca Estela Pavón, volvemos a llorar cuando sale Pedro Infante, Torito, con el bebé que se le acaba de quemar. Pues es un efecto construido y es brutalmente eficaz, igual que nos cagamos de risa en la misma escena, aunque la hayamos visto 10 veces la película, en una película de Woody Allen. Entonces nuestra chamba es, actores, director, escenógrafo, iluminador, es manipular la recepción del espectador. Y cuando yo digo que, por supuesto esto lo puedo decir teóricamente muy mamonamente, pero lo planteo de una manera que yo mismo puedo entender bien, que es, a eso es a lo que yo llamo hacer teatro de espaldas al espectador. Cuando trabajamos contra el culo del espectador, el espectador ya está aburrido, ya se siente incómodo en la butaca. En cambio, vamos a ver una obra maravillosa en donde nos tuvieron todo el tiempo en el filo de la butaca y no importa que sean unas bancas de madera horrorosas y duró hora 20 minutos y no lo sentimos en el culo. Hay cosas que duran menos y que nos parecieron que duraron 3 horas. ¿Por qué? Porque se hizo de espaldas al espectador. Porque los actores no están haciendo lo que cuenta Karina, porque el director no sabe de síntesis, porque el director no leyó lo que sí está en el texto de creación de expectativas para que yo me haga preguntas, yo espectador, ¿no? Sembrarme las suficientes preguntas y tenerme intrigado todo el tiempo. Hay un actor que yo admiro muchísimo que se llama Klaus Maria Brandauer. En una entrevista en la BBC de Londres, con la BBC de Londres, él jugó durante toda la entrevista con una cajetilla de cigarros y su encendedor. Y sacaba un cigarro, se lo ponía en la boca, luego se lo ponía acá, luego tal. La chava le preguntaba, oiga, pero que usted es muy enojón en el plató cuando se está filmando. Dice, pues sí, para que pase algo. Si no está pasando nada, me tengo que encabronar para que pase algo y entonces la producción se ponga las pilas y no sé qué y no sé cuál. Es un actor fantástico, si no lo han visto, Coronel Redl, Mephisto, etcétera. Como Julieta Gurrola, ¿no? Y al final le pregunta a la reportera, ¿y usted cómo crea expectativa en el espectador? Le dice, usted estuvo nerviosísima toda esta media hora, no sabía qué iba a hacer yo con este cigarro, cuándo lo iba a prender, porque se lo ponía en la boca, prendía el encendedor y finalmente no lo encendía, ¿no? Es decir, cómo desde el micro hasta el máximo de la estructura nosotros podemos manejar al receptor, pero que además el espectador se fascina cuando lo manejamos. Por eso, cuando nos enganchamos con una serie de Netflix, no sé, ¿ya vieron The Killing? O sea, no puedes dejar de verla. Igual que no podía uno dejar de ver a Julieta Gurrola en, ¿cómo se llama esta obra de Rascón Banda, que eran 3 mujeres? Que ella hacía una menonita. De Sazón. Uno veía a Julieta Gurrola y decía, puta, el proceso mental del actor, ¿qué está pasando en la cabeza? Nosotros queríamos abrirle el cerebro y ver qué es lo que estaba ocurriendo ahí adentro. Y nos pasa con actores como Harvey Keitel, como Meryl Streep, ¿no? Que la microacción nos genera expectativas, porque cuando dice una frase, el personaje no solo la saborea, crean proceso mental, y entonces el discurso que está acá no es el discurso que está acá. Hay mucho más profundidad. Entonces, a eso llamo yo manipular al receptor, no hacer teatro de espaldas al espectador. Y estamos ante cosas mías también, que de pronto, ¿por qué el dramaturgo? De verdad, ¿esto qué mierdas aporta? ¿Qué suma? Todo lo que no suma resta. Lo dijo el señor Beckett. Y estamos llenos de un teatro que no suma. ¿Por qué no nos hacemos las preguntas correctas? ¿Porque vamos a chambear o porque ni siquiera nos ha pasado por la cabeza que podríamos hacernos preguntas? Lo cual está más triste. Lo importante, ¿no? Cuando profundizas de esa manera, aunque vayas a chambear, ¿no? Que es la postura,
Recuerdo una escena en una telenovela en donde Diana Bracho baja las escaleras y ve al exnovio de hace muchos años, y nada más con eso que tú dices, ¿cómo le abro al cerebro a Diana Bracho para saber qué está pensando? Porque nada más la mirada, la atención, el suspenso, te dice todo, y aunque sea televisión, y aunque sea cine, y aunque sea teatro, debe de haber un contenido. ¿No? Pero fíjate, perdón, nada más cierro, cuando todo está puesto en el escenario, cuando el director no tiene imaginación, o el escenógrafo, o el dramaturgo, no hablo desde ninguna trinchera artística, cuando cualquiera de los creadores no está poniendo lo máximo de sí para sorprender al espectador, para que lo que no debía ser evidente se revele hasta un momento posterior, y entonces nos genere dudas y vayamos creando expectativas tanto en el ámbito de la intriga, del qué pasó, qué va a pasar, se casará o no se casará, Hamlet logrará su venganza o no, desde las expectativas que tienen que estar construidas por el señor director y los actores, porque el dramaturgo perfectamente puede sembrar N cantidad de preguntas, pero si el director y los actores pasan por encima, se murió la expectativa, ¿no? Entonces, desde ahí hasta los elementos, los que quieran, es que todo significa, como decía Karina, con los gestos, pero todas las cosas que están sobre el escenario significan. Y pareciera que hay incluso una desvalorización, lo vemos en la dramaturgia, ahora el rechazo, que está interesante, pero el rechazo, por ejemplo, a acotar nada del espacio, de los objetos, y todo significa, ahorita para ustedes, esto dice muchas cosas de Jaime Chabó, así como los lentes, así como las botas. Una imagen ya se construyeron de mí, así como la maestra Karina, sus tacones o X o Y o Z. Todas las cosas están significando. Y luego pareciera que no le ponemos suficiente importancia a que el mundo tiene que ser complejo, maravilloso, sorpresivo, inaudito, ¿no? Karina, ¿podrías mencionar por lo menos 3 edificaciones que te hayan resultado significativas de cara a esta situación de tu postura frente a la creación escénica? Bueno, como mi postura es de la entrega absoluta, de una entrega con rigor, con riesgo, con un compromiso desde lo físico, lo vocal, la emoción, el pensamiento, o sea, buscar que el teatro suceda. He ido a algunas obras de teatro y salimos y comentamos la obra, y entonces alguien dice, qué bien está, ¿no? Y entonces yo digo, ¿sí? ¿Te pareció? Y dice, sí, qué bárbaro, como que el momento en el que tal, o cuando el actor hace muy bien este acento, o qué bien le salió lo de parecer jorobadito y tal. Y entonces yo le digo, ¿te emocionó? ¿Te preocupó lo que estaba pasando? No. Entonces ahí para mí, desde mis estándares, lo que deseo para mí es lo que deseo para los otros, como decía yo hace rato con respecto a mis talleres de actuación. El teatro no sucedió, el teatro no ocurrió, la magia verdadera y el poder verdadero del teatro no ocurrieron. Entonces, para mí las que sí han ocurrido, pues sí puedo pensar en varias. La primera que totalmente me sacudió y me cambió la forma de mirar el poder de la vida en escena fue La señora Klein, que es un montaje de la prehistoria que dirigió Ludwig Margules, donde estaban Delia Casanova, Margarita Sanz y Ana Ofelia Murguía, y era esto que dice Jaime, de estar al borde del asiento. Yo no recuerdo cuántas horas duró, también estaba yo muy chava, entonces no sé cómo habría envejecido si la volviéramos a ver ahora, pero me impresionó profundísimamente. Todo lo que estaba ocurriendo ahí era verdadero, intenso, profundo y reventado. Y me dejó sin dormir esa noche de la impresión. Claro. Y de pensar, eso es lo que yo quiero hacer, ese es el teatro que yo quiero hacer. No se sentía nada que estuviera
fácil, que no tuviera un componente de riesgo en las actrices. Y además había belleza, y como dicen por ahí, no se puede vivir como si la belleza no existiera. Y era muy poderosa esa obra para mí. Recuerdo un montaje de Martina Costa, también de la prehistoria, que se llamó Carta Al artista al adolescente. artista adolescente, que era divino. El protagonista, en paz descanse, Alejandro Reyes, era un poeta en escena, tenía una capacidad de interiorizar y de estar absolutamente convencido de todo lo que decía, que era de una belleza y de una dulzura que también se me quedó muy grabada y para siempre. Y recientemente hay otros dos montajes en los que puedo pensar. Uno es de Alberto Villarreal, que se llamó Ensayo sobre los débiles, que luego me enteré que es su obra más personal. Y que había algo de impudicia en la forma de presentar las emociones de los personajes que era muy conmovedora. Y también tenía una forma de narrarse arbitraria, caprichosa, pero que sí acababa de lograr englobarse en un todo que tenía mucho sentido. Y la última que vi, que recuerdo ahorita, pero estoy muy cansada y con pésima memoria, seguro hay más, se llamó La vida es sueño, que hizo Claudio Valdés Curi. La vida es sueño. El auto sacramental. El auto sacramental, porque Calderón de la Barca hizo La vida es sueño y luego creo que 25 años después hizo El auto sacramental, y era un montaje. Tú entrabas al escenario cuando estaban los actores haciendo una especie de coreografía que se volvía algo como de mantra corporal para concentrarse. Yo ya nada más de ver eso me quedé muy impresionada. Y luego toda la narración de la obra, el texto, sí se sentía, luego me enteré que es una obra que se tardaron 11 meses en montar. No todos nos podemos dar un lujo así, con los medios de producción que hay y con la vida como es, de poder ensayar sin cobrar un peso durante 11 meses. Es como, no sé, de quién hay que ser hijo o cuántas veces hay que sacarse la lotería para hacer algo así. Pero sí se sentía ese trabajo tan grandísimo. Esas puedo mencionar por ahora. Ya dije 4, me pasé por no una. está perfecto. ¿Tú, Jaime? De la calle, de película, Dulces Compañías, de Julio Castillo, Señora Klein, pero está la de Camus, que dirigió Ludwig, de las últimas, Los Justos. Recientemente, El Círculo de Tiza, el lado B de la materia, Amarillo, de Teatro Línea de Sombra, en fin. ¿Pero estas en qué sentido? Porque Karina de alguna manera ponderó la actuación, no el, Sí. el impacto emocional que provocaban los actores y relacionado precisamente. Pues es que fíjate, frente a tu te estoy postura de la diciendo, creación escénica, y aquí es más bien la dirección escénica. No, te estoy diciendo un diapasón amplísimo. Sí, desde Julio Desde Castillo hasta Alberto Villarreal. textos que podríamos decir clásicos dentro de la tradición, ¿no? Hasta espectáculos que renuncian a lo fabular, es decir, a contarnos una historia, y que sin embargo a mí me han tenido en el filo de la butaca. Entonces, creo que es coherente con lo que dije todo el rollote que dije hace rato sobre atrapar al espectador y manipular al espectador. Digo, para ser parco esta vez, ¿no? Algo más que quisieran agregar sobre Yo qué pasa. ¿Qué entiendo pasa lo con que, ese? lo que dice Jaime, y estoy de acuerdo, solo que la palabra manipular no. A ver. La RAE No. no se equivoca. No me gusta, nunca pienso así cuando estoy trabajando un personaje o haciendo una obra, nunca pienso, cámara, si le hago así, entonces el espectador jamás. Va a entrar en shock, ¿no? No, siento como, bueno, nunca sé exactamente qué le va a pasar al espectador, siempre es un deseo de que algo le pase y siempre es un deseo de que otra vez lo volvamos a lograr, por favor, por favor, por favor. Pero no hay
Claro que estoy trabajando para el espectador. Si no trabajo para el espectador, no soy nada, no es nada. Lo que uno hace se convierte en nada. Así es. Pero mi trabajo para trabajar para el espectador está en estar allí al 100 con mi materia dramática y con mi compañero, ¿no? O mis compañeros, en la realidad creada. Y eso ya yo sé que va a llegar para allá, pero ¿cómo va a llegar para allá? No sabemos. Bueno, uno trabaja siempre con hipótesis. No es que tengas las certezas, todas. No. Pero hay ciertas cosas que tú ya has ido construyendo de tu lenguaje de actriz que sabes que van a funcionar de una manera determinada o de otra. O sabes que hay que llegar a un punto O sea, climático claro, en algún punto, bueno. en algún momento o en otro, y que hay que Eso generar es. una tensión dramática y así. Solo quería nada más decir así como al pie que manipulación no. Pero Es un suave y respetuoso y bonito resultado natural de un trabajo entregado y comprometido de una que quiere que la magia suceda, pero manipulación no. Bueno, la RAE no se equivoca. Pero igual va a estar con la incertidumbre de siempre, de que no sabes si Claro, estás es que logrando manipular. tampoco es que, no hombre, si te esto sale el fuera de truco. fórmulas, estaríamos hechos, ¿no? Evidentemente uno va probando y va construyendo esos efectos y vas quitando y vas poniendo. Y el gordo Margules no hacía otra cosa que eso. Para llegar a los justos, yo me lo imagino como con bisturí sacaba lo que sobraba, retardaba X o Y cosa. ¿Para qué? Para que se produjera el efecto. Si no les gusta manipular, pues entonces efectos. Pero entonces luego hay a quien le disgusta y dice, eres efectista. No, pues la palabra es lo de menos, pero bueno, es que a la pobre palabra manipular se le ha tratado muy mal y se le ha usado para fines aviesos, entonces ciertamente tiene una mala reputación, ¿no? Bueno, en el ámbito de la gente de los títeres, les parece ofensivo que digas que manipulas un títere y prefieren que digas que lo animas, ¿no? Animación en lugar de manipulación. Creo que sí es una palabra fuerte que tiene ya una carga. Sí, tiene un desprestigio como palabra, pero realmente recurran al... la haces a la con las RAE. manos, el movimiento con los muñecos para crear un efecto. Sí hay realmente un trabajo mecánico que tiene que ver con la manipulación y la animación tiene que ver con el trabajo que haces tú como actor. Pero sí, de pronto, y quizá por eso a Karina le parece una palabra agresiva, como he visto que ha sido agresiva para el gremio de los titiriteros, que cuando tú dices, manipulas el títere, dice el títere no se manipula jamás, se anima. Se los dejo allí. Vamos a abrir una ronda de preguntas seguramente por acá. Sí, hay preguntas. Aprovechar aquí que están aquí Jaime Chaboy y Karina Gidi para que les hagan preguntas específicas. Nada más si les pido que sean precisos con su pregunta, que no divaguen, que no sea una conferencia. Ay. Sí. Si dices tu nombre para ubicarte. Sí, También Fabián. nos están viendo por vía streaming a través de teatralia.tv. ¿Sí se logró hacer la conexión o...? Sí. Sí, soy Fabián Juárez. Mi pregunta es para Karina. Tú hablabas sobre pues, el taller de actuación que diste y tus experiencias con tus maestros a lo largo del tiempo. Y también hablabas sobre tu inconformidad con la forma de actuar hoy, o lo llegaste a mencionar un poquito, de que no te agradaba como ciertas tendencias que había ahora de actuar natural y todo eso. Sí. Entonces mi pregunta es, ¿qué necesidades crees que tendría que atender la actoralidad actual en México? O sea, desde tu perspectiva. La profesionalización. Tratar de acercarte para habitar al personaje y no acercar al personaje a ti para que te quede cómodo y puedas autoimitarte un poquito. Es una construcción un poquito más comprometida y un poquito más exigente. Siento como que tenemos la vara un poquito baja para mi gusto, que yo querría ver un esfuerzo mayor.
en una construcción de línea de pensamiento, en una construcción física, en un compromiso con la fe escénica mayor, para poder estar ahí mucho y poder sí lograr que el teatro suceda, que la magia suceda, y que no salga uno nada más como alabando ciertas cosas técnicas, pero sin estar emocionado, sin estar asombrado, sin estar, pues sí, como vibrando internamente. Entonces sí creo que hay un nivel de exigencia, como que, no quiero juzgar de más, pero como si nos conformáramos fácilmente, como si fácilmente dijéramos, uy, se me llenaron los ojos de lágrimas, ¡yay! Ya logré algo, o ya medio cambié la postura, o ya medio cambié el timbre de mi voz, sino como algo más poderoso que eso, que involucra más células de ti que eso, más tiempo, y no solo 3 horas, 2 horas durante 3 días a la semana, ¿no? Sino un trabajo que te ocupe más, que demande más de ti. Entonces yo creo que lo que falta es rigor y compromiso. Gracias. No, hombre, ya sabes. Creo que para... ¿Sí voy yo? Sí. Ok. Hola a todos, mi nombre es Teopisin Lima y tengo preguntas creo que un tanto específicas. Para Karina, ¿cuál es el proceso más largo en el que tú has estado como actriz? ¿El qué? El proceso de trabajo más largo en el que tú has estado como actriz y qué características ha tenido y qué dificultades ves a la hora de tener un proceso largo. También para el profesor, bueno, para Jaime Chabó, ¿cuál es el tiempo más corto en el que te has tardado en escribir una obra y cuál es el tiempo más largo? O sea, a mí me interesa mucho ver cuáles pueden ser las desventajas y ventajas de tanto los procesos cortos como largos, porque también veo que cada día son más inviables por esto que mencionan de cómo estamos, creo que todos aquí como futuros trabajadores del teatro de México, en una constante vorágine de trabajo, de tengo que estar aquí, uy, pero ya me tengo que ir, y veo que luego, no sé, mis maestros me cuentan así de, no, recuerdo cuando trabajamos todos juntos, 4 horas diarias, 5 días a la semana, y salían cosas bien padres después de 3 años de trabajo. O no sé, me han dicho que los montajes del maestro Héctor Mendoza tardaban 2 años en hacerse. Gracias. Yo nunca trabajé con el maestro Mendoza. Tengo muy mala memoria, pero creo que uno de los procesos más largos fue con Rock and Roll de Stoppard, que hicimos aquí en los teatros en el Juan Ruiz, y hicimos un proceso de ejercicios y de improvisaciones larguísimo, larguísimo, y mucho estudio, porque había todo un contexto social de las obras que muchos estábamos como que sabíamos parte, pero había todo un otro universo de lo que estaba ocurriendo con Havel y de lo que estaba ocurriendo en la primavera de Praga, y teníamos una idea vaguísima, los que teníamos una idea, porque estábamos medio en ceros. Entonces ese fue un proceso largo. Además había que manipular unos archiveros que era enredosísimo, no sabías cuál era el que te tocaba abrir para sacar qué cosa. Había unas pantallas también, que me acuerdo que un día fallaron las pantallas y el maestro Pepe Caballero dijo, ahora sí vamos a hacer teatro, porque ya no había multimedia, ¿no? José Caballero, divino. Ese fue un proceso muy largo. Pero... por ejemplo, una obra que te digo que fue muy importante para mí, que fue Incendios, esa la hicimos en 5 semanas. Y esa era de una dificultad salvaje. Pero fueron muchas horas al día y era de despertarse y estar pensando en el texto y estar todo el día pensando en el texto, estar en el ensayo, que eran varias horas, y luego salir de ahí a seguir rumiando y a seguir dándole vueltas. Entonces es un poco como lo que dice Mark Twain al respecto de se puede ser joven en años, pero viejo en días si no se ha perdido el tiempo. Entonces, puedes sí ensayar 3 horas, pero si después de ensayar 3 horas de verdad tú no haces nada, pues entonces sí son 3 horas, es muy insuficiente. Pero si ensayas 3 horas y luego le sigues craneando,
sigues buscando, sigues encontrando la forma desde el cuerpo. No importa si es de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, no importa si empiezas por la forma, si logras llenarlo de suficiente sustancia o si encuentras primero la sustancia y luego cómo se ve, cómo se mueve, qué peso tiene, cómo camina, cómo muestra su feminidad o no la muestra, cómo es su edad, etcétera, dónde está su centro de energía, todo lo que tengas que averiguar a nivel físico. Eso es tiempo que se va contigo y que va más allá del tiempo de ensayo. A eso me refiero con el rigor, y eso es cosa de disciplina personal. Hay un texto que dice, no sé si es Stephen King, no, estoy inventando, ahorita te digo quién lo dijo, no me voy a acordar, pero dice, el talento es una moneda de cambio muy barata. El talento es tan barato como la sal de mesa, a lo mejor exagera un poco, pero tiene un punto. Lo que realmente te hace llegar a algún lugar de relevancia es el trabajo personal, tu disciplina personal. Entonces, si tú cumples con tus 3 horas de ensayo, el director te dijo que ahí vas y tú ya te vas tranquilo, pues está bien. Yo pienso que hay que seguir, que hay que seguir, que hay que seguir, que hay que seguir, que hay que seguir. Que hay, a ver hasta dónde se puede estirar la liga, qué tan más allá se puede llegar. En la profundidad de ese momento, en reventar esa escena o en quedarte en silencio en esa escena, ¿cuánto más puede durar ese silencio? ¿Sabes hasta cuáles son, lo que dicen todos ya, lugar común de las últimas consecuencias, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar eso sin que se traicione el material dramático, sin que traiciones al personaje ni a la escena? ¿Cuánto más puedes aportar y construir? ¿Cuánto más incluso en quietud, sabes? Porque no se trata como de adornos y agregarle muletillas y gestos involuntarios y así, pero cuánto más en la búsqueda de la belleza y de la verdad y de la complejidad del personaje. A veces eso no aparece a la hora del ensayo, aparece después, en el fin de semana que dices, ¡oh! El lunes lo pruebo, ¿no? Jaime. De las obras, bueno, a mí me preguntaste de la escritura, ¿no? Lo que pasa es que a mí me cuesta mucho trabajo escribir una obra si no tengo al menos cierta claridad y certezas sobre cómo quiero que sea la estructura, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho jugar con las escrituras, creo que ese es el territorio donde uno todavía puede innovar algo si es que hay algo que innovar. Entonces, a veces tengo una cantidad de obras inconclusas. ¿Por qué? Porque nunca me aclaré lo que quería lograr como estructura, las conquistas que yo quería hacer. Y generalmente cuando me siento a escribir ya está resuelta en la cabeza, entonces puedo tardarme 5 días o 4 días o 3 días o 20 días en escribir. Por ejemplo, con Anamnesis, que dirigió Richard Viqueira, que la hicimos para el Cervantino, me tardé mucho en masticarla, ¿no? Y de hecho yo no sabía que iba a ser una obra tan personal, porque era la proposición indecorosa del Cervantino, de Jorge Volpi, era que querían obras que fueran detonadas por Shakespeare, al estilo Tom Stoppard, Rosencrantz y Guildenstern, o Máquina Hamlet, o X, pero que no fueran adaptaciones, o sea, querían unas obras originales. Y yo no me di cuenta de a qué grado Ray Lear iba a traslucir la historia de mi padre, que duró 15 años con una arteriosclerosis progresiva, ¿no? Entonces yo dije, ay, cabrón. Y esa la escribí en 3 días. ¿Pero por qué? Porque estalló la estructura en mi cabeza, ¡pah!, ¿no? Y entonces dije, no, pues tiene que ser la misma actriz, porque no existe Regan y Goneril, solo existe Cordelia, pero en escena van a estar Regan y Goneril
y Goneril, y el espectador no debe de saber que no existen hasta el momento final en que es la vuelta de tuerca, en donde nos damos cuenta de que el enfermo no es Lear, sino es Cordelia, ¿no? Entonces, no hay un proceso igual como tampoco para la actuación y la dirección. Lo que sí tengo bien claro es que no contar con una concepción estructural generalmente te lleva al naufragio. Y fíjate que no estoy diciendo que se construyan estructuras tradicionales. Anamnesis no tiene de tradicional un carambas, ¿no? Pero sí el qué juego vas a proponer y qué le vas a proponer también al espectador y a tus colegas creadores con el texto. Gracias. Sí, por ahí había otra pregunta. Sí. Muchas preguntas. Está padre eso, ¿no? Ajá, sí. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isael Almanza. Es un gusto escucharlos, a Jaime. Me faltó Casa Calabaza de mencionar. Gracias, Jaime. Tienen que ver Casa Calabaza. Gracias, Jaime. Arturo, Es Karina. emocionante esa obra. Ya me dio pena, bueno. Esta pregunta es para Karina. Yo he seguido de alguna manera la trayectoria que tienes como actriz y a mí me genera pues mucha emoción siempre observarte y digamos que la pregunta que le hago a los dos, pero partiendo de lo que veo en Karina, es sobre la versatilidad. Es decir, cómo entrar a este mundo en el cual eres actriz en montajes con Ruiz Palacios, con Mario Espinosa, haces serie, ahorita estás por estrenar la de Los Adioses con Natalia Berinstein. ¿Cómo se logra como creadora, como creador, Jaime, entrar a estos lugares tan complejos de un mundo que de una cabeza como Ruiz Palacios, luego a Natalia, ¿no? No sé, y también por el otro lado con Jaime, ¿cómo logras pasar de una obra para niños como Pipi a Rashid 911, ¿no? Y lograr que ambas esencias de las creaciones sean pues de gran aliento y pues que lleguen a vibrar al espectador? Gracias. Pues a mí no me parece que sea mucha ciencia, la verdad. Es comunicación con el director, tener una buena comunicación con el director y luego es trabajo. Luego lo demás es trabajo. Tienes intuiciones y luego tienes que comprobar tus intuiciones, hacerte las preguntas correctas. ¿Cuáles son las prioridades para el personaje? ¿Cómo podría moverse una mujer que es una mujer de 55 años que está muriendo de cáncer, que es una académica, que tiene un marido que siente ella que ya no la está apelando como antes, que ella ahora con su enfermedad tiene una necesidad de comunicación menos racional y más emocional? ¿Cómo se puede ir comunicando? Pues hay que ir probando, hay que ir haciendo, probando, haciendo, probando. ¿Cuánta coquetería le voy a poner a ese personaje? Tal vez no tanta, como le voy a poner en el segundo acto de Rock and Roll a Esme, que es su hija, que ahora es una treintañera, que es una hippie tardía, que tiene pájaros en la cabeza, que más bien es caótica en su movimiento, mientras que Nelly, la mamá, es más bien directa, o sea, sabe para dónde va, tiene un ritmo más pausado, no tiene pájaros en la cabeza, tiene carriles ordenados. Todo eso con el trabajo se va construyendo, se va armando, no es más que
poder analizar al personaje como un humano y irlo dejando entrar. La palabra clave para mí es permitir. Por eso es que si la línea me incomoda y está bien escrita, si la línea me incomoda, la que está mal soy yo. La que tiene que acomodarse a la línea soy yo. Entonces, ¿cómo tengo que estar pensando para poder decir esa línea? El otro día leí no sé si fue en un tuit, a alguien que decía cosas absurdas que se escuchan en el metro y citaba una frase que decía, yo creo que no me obsesioné con él, pero creo que sí. Es fantástico, es fantástico, es precioso diálogo. Es fantástico. Uno tiene, como decía Juan Villoro una vez, que hay que dejar sin pretexto a los dramaturgos. Que los dramaturgos puedan escribir la realidad que sea de un personaje verdadero y que uno tenga la capacidad de llenar esa capacidad de pensamiento, esa forma de moverse, esa forma de ir pero no ir, toda la contradicción que sea posible, todo el ridículo que sea posible, porque de eso estamos nutridas las personas. Entonces, en realidad es solo trabajo. Nahual en Incendios es una mujer que está en el Medio Oriente, que ha tenido carencias, que su madre la trata espantoso, que a los 15 le quitan un bebé del hombre que ama, al que no vuelve a ver jamás, que tiene que dejar su casa para irse a aprender a leer y escribir. Ella no puede pararse así. Algo está mal en eso, algo no se acomoda. ¿Sí me entiendes? Hay algo en su forma de ser mujer que está colocada en otra parte, en la búsqueda del hijo, en el aprendizaje de la abuela. No es alguien que se pare así y haga así. Pero Gracia, de la pequeña habitación al final de la escalera, que creció aprincesada, que no le ha faltado nada, que su mamá le dice, eres un dulce y un caramelo, que se casa con un hombre rico, ella sí puede pararse así. Y ella sí puede hacer así con el cabello. ¿No? Eso es trabajo. No aparece nomás. Puede uno tener intuiciones, pero luego tienes que comprobar las intuiciones. Comprobar si de verdad va por ahí o no va por ahí. Y luego tener la inteligencia para soltar las intuiciones equivocadas y buscar por otro camino. Ahí es donde está la variedad, más que en un asunto solo plástico, digamos, o solo de capacidad física. Es tratar de construir a un personaje tridimensional, a un personaje esférico. Y eso pues involucra todo, su forma de pensar, su idiosincrasia, su ritmo corporal, sus contradicciones, su sentido del humor, si es que lo tiene, y cómo es. Todo lo que pueda enriquecer, complejizar, redondear al personaje. Ser capaz de estar con el personaje en silencio, por ejemplo. No sé cuántas veces han visto un montaje en el que el actor que no habla desaparece y vuelve a aparecer cuando vuelve a hablar. No, el personaje está ahí desde el silencio en el pensamiento, en la forma de estar frente al mundo. No sé si me hice bolas en tu respuesta, en responder. Es una clase de actuación improvisada. Gracias. Del texto decías que por qué tales distancias, ¿no? Híjole. Bueno, yo soy un enamorado de la palabra, además. Si tú ves de Divino Pastor Góngora, ¿no? Que incluso cuando fuimos al Festival de Manizales, en el primer montaje con mi querido Carlos Cobos, la gente juraba que estaba escrita en verso. No está escrita en verso, está en prosa. Pero y decían, pero es que suena barroco. Y pues claro que suena barroco. Hubo todo un trabajo, pero las construcciones morfosintácticas son contemporáneas, ¿no? Con un poco de juegos, con agora y cambiando de lugar palabras y demás. Y la estructura es jugando todo el tiempo con el tiempo, ¿no? Y de ahí al Kamehameha, que es sobre los niños sicarios en la Ciudad de México, que es puras palabras propias de un niño sicario, ¿no? ¿Para qué las repito? Todos se las saben.
y es otro juego, pero la estructura es otra. Y Rashid 911, ahí es un trabajo de arquitectura. Pues es un edificio, ¿no? Complejo en su estructuración. Pero aun cuando escribo para niños, por ejemplo, Pun, historia asquerosa de niñas y niños que se echan vientos, todo el mundo cree que solo se trata de pedos. Pero era fantástico ver de las carcajadas en el Teatro Helénico, 400 espectadores con boleto pagado, que de pronto cuando el padre le da un bofetón al niño, se hacía un silencio y había miradas, se intercambiaban miradas en la butaca y yo decía, yes, yes. Porque yo creo que el teatro para niños es un teatro, el teatro para niños debe de ser un teatro terrorista para los papás, ¿no? Y Pipí lo es. Las reacciones que había con Pipí, por ejemplo, eran fantásticas, fantásticas, desde una niña bajando la Villaurrutia y la mamá detrás de ella, Daniela, dame la mano, no mamá, estoy enojada, Daniela, dame la mano, no mamá, estoy enojada, ¿ya viste lo que dice la obra? Estoy enojada contigo, ¿no? Y decir, wow, eso es muy bonito, ¿no? Y por tanto, evidentemente cada material te propone muy distintos niveles de trabajo con el lenguaje, ¿no? Pero si ves, en todas hay, yo creo que no hay una estructura igual, no me he copiado a mí mismo, no lo he logrado, ¿no? No he hallado la formulita, no he podido meter 3 obras mías en una licuadora y sacar 6, ¿no? Como puede pasarle a alguno. Entonces, pues sí, entre mi obsesión por las estructuras y que no se parezcan y que sean diversas, y sí intentar sorprender, para no usar la palabra maldita, ¿no? Y tocar las emociones del espectador. Y es mucho ensayo y error también, ¿no? Hay hipótesis con Niños Chocolate, que acá está nuestra maravillosa iluminadora, Patricia. Era una hipótesis, ¿sí o no? Era una hipótesis que iba a pasar con el espectador, ¿no? Pero desde que trabajamos Alberto Lobnitz y yo con el texto, fue Alberto al que se le ocurrió, el protagonista era hombre, porque además la historia real de estos niños que son secuestrados en Ghana y en Burkina Faso, Níger, los países africanos más pobres que son robados para ser explotados en la industria del chocolate en Costa de Marfil y Ghana. La historia en la que yo me basé es de un chavito. Y me dijo Alberto, ¿y no has pensado en que sea la chavita? Ese twist fue el que le dio una doble carga emocional, porque el personaje que le ayuda a la niña, el periodista, que además es realidad, han desaparecido a varios periodistas por investigar la mano de obra infantil esclava en la industria del chocolate en África. Y ese twist, más lo que ya se había construido, generó que tú berrearas, se te saliera el moco en la función de Niños Chocolate, ¿no? Entonces, pues eso es muy bonito, generar esa empatía. Sabíamos que iba a ser muy conmovedor, pero neta no teníamos idea de que iba a pasar lo que ocurrió con el grueso de los espectadores, así como en Incendios, ¿no? Que la gente moqueaba, de pies a cabeza acababan uno bañado en lágrimas. Entonces... y era patrocinado por Kleenex. Sí ha habido una creciente... Primero fue la obsesión solo con las estructuras y luego fue la obsesión también, y el lenguaje, pero en los últimos tiempos es la obsesión también con qué puedes producir en el espectador, ¿no? Entonces,
Sí, no sé, no sabría explicarte por qué mis obras son tan disímbolas unas de otras. O sea, ¿qué tiene que ver que Viva Cristo Rey con Pipí, ¿no? O Niños Chocolate con lágrimas, no, pues con lágrimas de agua dulce es el mismo tema, es explotación infantil, ¿no? Pero qué sé yo, con Divino Pastor Góngora. Entonces sí, no sé responderte por qué me he querido, no ha sido una cosa volitiva de decir, lo voy a hacer, tengo que hacer la siguiente obra completamente distinta a la anterior. No ha sido así, pero lo que sí creo que me gusta mucho es que no se parezcan. Es siempre estar investigando algo así fracase, pero intentaré siempre fracasar mejor, ¿no? Como pedía Beckett. No sé. Bueno, rescato aquí de esto conversación lo que es intuición, rigor, versatilidad, como en un círculo, ¿no? Y como una receta que se puede aplicar de manera permanente al trabajo creativo y artístico. Y bueno, vamos a una última pregunta. Tenemos 5 minutos. 5 minutos, una última pregunta. A ver, ¿quién había levantado la mano? A ver, acá. Ya tiene el micrófono. Sí, ya tenía el micrófono. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién tiene el micrófono? Bueno, es una pregunta para ambos, porque los dos tocaron el tema de la relación con el director. Jaime Chabó dijo que intentaba que el director no se peleara con el texto y Karina mencionó que no le gustaba ser la plastilina del director. Entonces, a mí me gustaría saber cómo para ustedes, cómo ha sido llegar a este punto medio en el que todos queden conforme sin que sea algo así como de tu director resuelve mi texto o tu director hazme caso porque yo soy la actriz y yo sé. Te salió del alma. Bueno, sí es importante no neciar, ¿no? Al director, no neciarlo. A veces sí siente uno que tiene cosas que probar. Yo me he vuelto con el tiempo muy descarada, no le aviso que voy a probar algunas cosas y las pruebo, porque a veces si se las platicas no les suenan o le dan miedo o ya están muy pendientes en el momento y entonces no les aviso. Nada más pruebo cosas, aunque sé que a algunas de esas habría alguna resistencia por parte del director. Yo nada más no puedo trabajar con los directores que desde la primera lectura te están dando notas. Me cuesta mucho trabajar con directores que te marcan cómo quieren que le hagas. A mí no me gusta que me anden estorbando. A mí me gusta que confíen en mí y que me dejen probar cosas y que luego me digan no funciona, tienes que probar otra cosa, o sí funciona pero más o menos, entonces métele esto o quítale lo otro. Sí soy muy respetuosa del director y de la historia que él quiere contar. Si no creo en la historia que él quiere contar y si no creo en su forma de dirigir, no acepto el trabajo. Jamás en mi vida he estado en un proceso en el que me ande peleando con el director, nunca jamás. Y nunca jamás he sentido que el director no confía en mí. Entonces, pues sí creo que esa comunicación es muy importante, que esa confianza es muy importante y que también saber no neciar, saber proponer es importante y saber no neciar es importante. Y así le hago. Y ya. No, bueno, a mí no me gusta pelearme con los directores, al revés, me gusta ser cómplice, ¿no? Me gusta ser cómplice, y a lo que aspiro con un director es que lea muy bien el texto. Una vez que lo ha leído muy bien, que haga exactamente lo que se le pegue la gana. Si quiere... A ver, no es que, no es si quieres córtale, móchale. Agrégale. Tampoco.
No y sí. Es decir, creo que un texto dramático no es letra muerta. Por eso, cuando yo he estado cerca de los montajes y veo que algo suena muy mal en la boca de uno de los actores, yo me acerco, previo que me dé permiso el director, porque los dramaturgos solemos confundir a los actores luego muy gacho. Yo no hablo con un actor, sino... Y vienen y te preguntan, ¿y cómo estás viendo? Habla con tu director, yo voy a hablar con tu director, no contigo, ¿no? Porque sí podemos meter mucho ruido. Pero cuando hay ese permiso, me acerco y sí veo, estoy de acuerdo con Karina, está muy bien su postura, pero también creo que a veces los autores descubrimos muchas cosas en la escena y que perfectamente podemos perfeccionar el texto gracias a los actores. Que es gracias a los actores que puede crecer nuestro texto, que podemos encontrar zonas que ni siquiera habíamos vislumbrado. Entonces, perdón, ese retorno a partir de la creatividad del actor cuando lo hay, cuando hay actores propositivos. No, fíjense que no, porque hasta con actores chafas de pronto uno descubre cosas, ¿no? Pero cuando son creativos de pronto te iluminan y dices, a huevo, es que le faltó acá un chingo de cosas y yo reescribo después. Yo no publico, suelo no publicar antes de que se haya estrenado. Y el montaje que más me importa es el del estreno mundial. Y también cuando veo que no hay interlocución con el director, pero yo ya le di mi texto, me arriesgo con él hasta el final. Y yo he estado en el Titanic varias veces y he visto el iceberg y no hubo quien moviera el puto timón y nos hundimos. Pero yo di mi palabra y sé honrar mi palabra y además también tengo una apuesta que es muy clara. Ya vendrán nuevos montajes de ese texto. Aunque en Ciudad de México es raro, ¿no? Se estrenó El ajedrecista, fue en 1993 y no hay quien la vuelva a montar y yo creo que es un texto fantástico. O Rashid 911, ¿no? Ando sonsacando al señor de Casa Calabaza, pero no se deja. Que es un texto que me parece pertinentísimo, ahorita era Trump, ¿no? ¿Por qué? Porque es la teoría de Chomsky, que la dijo 3 días después del 9/11. Si los servicios de inteligencia de Estados Unidos no lo hicieron, lo supieron y lo permitieron. Y esa es la tesis, ese es el motor que me movió a mí a escribir esa obra. Entonces me voy con uno de los terroristas que está en el avión, ¿no? Y además... Ahí que quería probar además, no solo en cada escena, además a nivel de estructura dije, traición de Pinter, pero la voy a hacer radical, sí, toda es al revés en la línea del tiempo, ¿no? Y funciona, la obra funciona, pero no se ha vuelto a montar porque ya se estrenó en el 2005 y entonces parecen como condenadas, pero yo sé que van a tener otros montajes en otras partes, hay obras que he podido ver con 12 montajes distintos. Entonces, por supuesto, yo cada vez que me siento en una butaca, que me invitaron de Icuiricuy, Michoacán, o de Mérida, o de no sé dónde, y cuando me siento en la butaca, yo rezo y digo, por favor, que me guste, por favor, que me guste, por favor, que me guste, como lo suelo hacer cuando entro al teatro. Quiero que me guste, quiero que me atrape, quiero que me muevan, para no usar la palabra maldita, que me hagan retorcerme, que me preocupen, como en la no sé qué al final de la escalera. ¡Puta, qué angustia! ¡Qué puta angustia como espectador! Si eso no se llama manipular, yo no sé cómo se llama. Y era general de los espectadores. Uno salía angustiado. Era una pinche angustia ese montaje de Carlos Corona. Era Carlos Corona. No, Mauricio García Lozano, con Carlos Corona en escena.
Entonces, no hay nada, yo creo que para un autor teatral no hay nada más hermoso que saber que tus letras, hace rato que no me acordaba de definirme así, pero yo me considero un juntador de palabras para la escena, que sabes que finalmente vas a ver otros montajes, entonces yo ya no me frustro ni me peleo con los señores directores. Y por supuesto, lo único que quiero es que lean bien la estructura antes de acometerla y que le transmitan bien a los actores lo que es esa estructura antes de acometerla. Cuando veo que no hubo una buena lectura y que eso es una catástrofe, otra vez me siento observando el iceberg. Pues muchísimas gracias, Jaime, muchísimas gracias, Karina. Gracias. Fue muy grato tenerlos aquí esta tarde y pues los invitamos a que continúen con nosotros el día de mañana a las 11, nuestra tercera mesa. Gracias. Gobierno de México.